En este episodio de Panamá Segura abordamos un tema de crucial importancia para nuestra sociedad: la violencia contra los grupos vulnerables, enfocándonos en mujeres, niños y adultos mayores. Estos grupos, debido a diversas circunstancias socioculturales y económicas, están en mayor riesgo de sufrir abuso, discriminación y violencia. En Panamá, la violencia doméstica y el maltrato a menores y ancianos son problemas persistentes y graves. En 2017 llegaron a registrarse 15.389 denuncias de violencia doméstica, de las cuales 2.594 fueron de maltrato a niños, niñas o adolescentes, según cifras del Ministerio Público. Estos delitos, considerados contra el orden jurídico familiar, reflejan una realidad preocupante y muchas veces oculta, dado que las estadísticas no desagregan la información por edad, sexo o el rol del agresor y la víctima, especialmente en las comarcas indígenas. De acuerdo a fuentes abiertas, el maltrato al adulto mayor ha demostrado un preocupante aumento. Hasta mayo del 2022, habían 209 denuncias registradas durante los primeros 5 meses de ese año, siendo la provincia de Panamá Oeste la líder con 70 casos, seguidos de Panamá con 56 y Chiriquí con 25. Es alarmante que los principales agresores sean los propios familiares de las víctimas, subrayando la necesidad de concienciar y proteger a nuestros adultos mayores. La violencia de género también sigue siendo un problema acuciante. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2019 se reportaron 16.851 denuncias de violencia doméstica, de las cuales 6.883 eran delitos contra la libertad y la integridad sexual. Además, ocurrieron 26 femicidios. En el 2020, pese a la disminución en denuncias de violencia doméstica y delitos sexuales, hubo 27 casos reportados hasta septiembre de ese año. La violencia contra estos grupos vulnerables no solo afecta su bienestar físico y emocional, sino que también refleja y perpetúa las desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Es crucial que todos comprendamos las diversas formas de violencia y los factores que las facilitan, para así poder tomar medidas preventivas, efectivas, y apoyar a las víctimas de manera adecuada. Para profundizar este tema, hemos invitado a expertos en derechos humanos, sociología, trabajo social, psicología, criminología y prevención de la violencia. Nos ayudarán a entender mejor este complejo problema y a buscar soluciones que promuevan una sociedad más segura y justa para todos. Acompáñanos en esta importante conversación y descubre cómo podemos comprender mejor este nefasto fenómeno y cómo contribuir a reducir la violencia contra mujeres, niños y adultos mayores en Panamá. ¿Qué significa ser parte de un grupo vulnerable? Para entender la violencia contra grupos vulnerables, primero debemos definir qué significa ser parte de uno de estos grupos. Los grupos vulnerables son aquellos que, debido a diversas circunstancias, están en mayor riesgo de sufrir abuso, discriminación y violencia. Estos grupos
Incluyen mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, entre otros, quienes a menudo enfrentan mayores barreras para defender sus derechos y acceder a protección y justicia. Los grupos vulnerables son aquellos que no tienen las mismas oportunidades y protección que otros grupos sociales. Esto puede deberse a factores como la edad, el género, la discapacidad, entre otros. La vulnerabilidad de estos grupos no solo los hace más susceptibles a la violencia, sino que también dificulta su capacidad para escapar de situaciones abusivas y acceder a la justicia. El derecho internacional de los derechos humanos establece normas claras para la protección de los grupos vulnerables, reconociendo que mujeres, niños y adultos mayores requieren protección especial debido a su mayor riesgo en sufrir abusos y discriminación. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es un tratado fundamental que subraya los derechos de los niños a la protección contra el abuso, la explotación y la violencia. Esta convención establece que los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a ser protegidos contra todas las formas de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Por otro lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979, es el principal tratado de derechos humanos que aborda la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Este tratado obliga a los estados a tomar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y garantizar su igualdad ante la ley, incluyendo el acceso a la protección contra la violencia de género. Si bien no existe un tratado específico de la Organización de Naciones Unidas dedicado exclusivamente a los derechos de los adultos mayores, diversos instrumentos internacionales como los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad adoptados en 1991, subrayan la necesidad de garantizar la dignidad, la independencia, la participación, los cuidados y la autorrealización de las personas mayores. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también proporciona protección relevante para los ancianos con discapacidades. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a implementar y hacer cumplir las normas de protección para estos grupos vulnerables. Esto incluye la incorporación de las normas internacionales en sus leyes nacionales, asegurando que los derechos de los niños, mujeres y ancianos sean protegidos por la ley. Además, los estados deben crear y mantener instituciones y mecanismos de protección accesibles, como defensorías del pueblo, líneas de ayuda y refugios que estén disponibles para las víctimas de violencia. La educación y la sensibilización son cruciales, por lo que se deben implementar programas para informar a la sociedad sobre los derechos de los grupos vulnerables y las formas de protegerlos. Por último, es fundamental garantizar que las víctimas de abuso y violencia
tengan acceso a la justicia y a recursos legales efectivos para denunciar y procesar los delitos cometidos en su contra. En Panamá, el marco legal para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y mujeres es extenso y está diseñado para abordar y mitigar la violencia en estos grupos vulnerables. La legislación nacional incorpora las normas internacionales y establece mecanismos específicos para la protección de dichos grupos. Para la protección de los niños, niñas y adolescentes, Panamá cuenta con el sistema de garantías y de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que se centra en la prevención y la protección integral de sus derechos. La Ley 38 del 2001 sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña o adolescente establece medidas para proteger contra la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Además, Panamá ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas. La Ley 40 de 1999, por su parte, define el tratamiento jurídico especial para adolescentes en conflictos con la ley, asegurando que se respeten sus derechos y se promueva una rehabilitación y reintegración social. Para la protección de los adultos mayores, la Ley 149 de 2020 penaliza el maltrato físico y psicológico a los adultos mayores y busca protegerlos de situaciones de explotación y mala alimentación. En tanto, la Ley 228 de 2021 crea el programa Casa de Día para las personas adultas mayores, que promueve la autonomía e independencia de los adultos mayores a través de atención psicológica, terapia ocupacional, fisioterapia y actividades culturales. En cuanto a la protección de las mujeres, la Ley 22 de 1990 otorga a las mujeres casadas la opción de adoptar o no el apellido de su cónyuge en sus documentos de identidad, promoviendo de esta manera la igualdad de género. En tanto, la Ley 375 de 2023 establece el Ministerio de la Mujer, encargado de promover políticas públicas para prevenir y erradicar la discriminación, violencia y acoso contra las mujeres, así como de fomentar la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres. El decreto número 100 de 2017, que reglamenta la Ley 82 del 2013, adopta medidas de prevención contra la violencia hacia las mujeres y tipifica el femicidio, estableciendo sanciones por actos de violencia de género. A pesar de la existencia de todas estas normas, muchas víctimas enfrentan barreras significativas para acceder a la ayuda y protección que necesitan. La falta de conocimiento sobre estos recursos, la dependencia económica, el aislamiento impuesto por los agresores y las barreras psicológicas impiden que las víctimas busquen y reciban la asistencia necesaria. Es crucial continuar fortaleciendo la implementación efectiva de estas leyes, aumentar la sensibilización y educación sobre los derechos y recursos disponibles y desarrollar redes de apoyo comunitario para asegurar que las víctimas puedan escapar de situaciones abusivas y vivir en entornos seguros y saludables. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce la vulnerabilidad particular de los niños,
de las mujeres y de los adultos mayores, y en tanto establece un marco integral para su protección. Sin embargo, es responsabilidad de cada estado, de cada gobierno. Es nuestra corresponsabilidad como sociedad civil y sociedad organizada asegurar la implementación efectiva de estas normas, proporcionando los recursos necesarios y garantizando que todas las víctimas puedan acceder a la ayuda y protección que necesitan. Solo a través de un esfuerzo concentrado, sinérgico y sostenido, podemos crear una sociedad donde todos, independientemente de su edad, género o situación, puedan vivir libres de violencia y abusos. Factores socioculturales que invisibilizan a los grupos vulnerables. Ahora, exploremos los factores socioculturales y económicos que contribuyen a la invisibilización de estos grupos. En muchos casos, las normas culturales y los estereotipos de género perpetúan la desigualdad y el abuso. Para tener una mejor comprensión de esta lamentable situación, tenemos en el programa la participación del destacado sociólogo panameño don Antonio Díaz, al que le preguntamos, ¿qué factores socioculturales perpetúan la invisibilización de mujeres, niños y adultos mayores en nuestra sociedad? Muy agradecido por la invitación. Bueno, a ver, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de adultos mayores, lo primero que habría que entender es que estamos hablando de poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad e incluso quizás hasta vulnerados. Estamos hablando de poblaciones que en muchos sentidos son dependientes, de poblaciones que también son, eh, que tienen exposición a distintas vulneraciones, vuelvo y repito. Sobre todo, quizás riesgos de violencia, riesgos también de abandono, riesgos de maltrato, distintas situaciones que sin duda vulneran los derechos de estas poblaciones. A ver, sin duda, si uno lo mira desde el tema de la violencia es un fenómeno social que atraviesa toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad. Es un fenómeno que podemos observar a nivel global, por ejemplo, entre estados, el fenómeno del terrorismo, pero también podemos observarlo a nivel microsocial, como también hablamos desde la sociología. Y en este sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia eh, es sin duda, un factor y un elemento que está presente en todo nuestro proceso de socialización, ¿no? La violencia es una forma de normalización o está normalizada en nuestra sociedad. En algunos casos, por ejemplo, tenemos formas de violencia que están sin duda organizadas desde el orden social. Por ejemplo, el deporte de contacto. Son formas de violencia que se pueden ejercer de manera legítima porque de alguna manera tienen reglas, de alguna manera tiene que involucra a agentes o actores que están en situaciones, digamos, más o menos de equidad, bajo ciertas reglas, y en donde el transgredir esas reglas, sin duda, va a ocasionar una consecuencia como, por ejemplo, descalificaciones. Pero en el caso de las poblaciones vulnerables a las cuales nos referimos, que son dependientes, bueno, sin duda, la exposición, por ejemplo, a la violencia en el caso de ellos, ya involucra, por ejemplo, relaciones que no son de equidad, relaciones en donde de alguna manera hay una dominación, ¿no? De una persona frente a alguien que no puede
responder a la violencia. Pero bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se invisibiliza el caso de estas poblaciones vulnerables? Bueno, sin duda quizás porque no tenemos todavía la madurez en materia quizás cultural, en materia también de políticas públicas, de poder sacar a la luz, digamos, una serie de problemas, una serie de situaciones que están presentes en estas poblaciones. Traigo como un ejemplo el tema de las políticas de cuidados. Cuando nosotros hablamos de esta relación y de los problemas que pueden tener poblaciones de adultos mayores, poblaciones menores de edad, estamos hablando sin duda de un ámbito de cuidados, un ámbito en el cual su propia dependencia involucra distintos niveles de acción de parte digamos, del ámbito privado, pero también del ámbito institucional y público en cuanto a las necesidades de estas poblaciones. Y en Panamá estamos, creo, todavía en muchos aspectos, todavía embrionarios en materia de poder construir una política de cuidados que haga frente a las necesidades de estas poblaciones. Y además de esto, creo que visibilizar cuáles son los problemas que necesitan ser atendidos desde el punto de vista de los derechos sociales. Porque sin duda, poder evidenciar, materializar, digamos, el bienestar de estas poblaciones, que son las poblaciones, sin duda, que están las que están a los extremos de la, digamos, las edades más jóvenes, las edades más adultas, que son las más dependientes, sin duda poder visibilizar sus problemas implica también un tema de cómo garantizarle los derechos a los que como seres humanos deben poder ser resueltos, deben ser satisfechos, deben ser garantizados, ya sea desde el ámbito de lo público, ya sea desde el ámbito de lo privado, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, me parece que hay todavía mucho que hacer en materia de poder visibilizar cuáles son esos problemas en términos de pobreza, en términos incluso de educación, en términos de salud. Si pensamos, por ejemplo, en las edades más jóvenes, todo el derecho que tiene que ver a la atención a la primera infancia, los derechos que tienen que ver con una alimentación saludable, con el cuidado mismo, con el derecho a la salud, estar vacunado, ¿no? Poder asistir a sus citas de control. Entonces hay toda una serie de actores y de instancias que están involucrados en estos temas que de alguna manera u otra todavía no se coordinan. Entonces, uno de los grandes problemas que creo que hay frente a resolver estas carencias que pudieran tener estas poblaciones es la desconexión con la que funcionan los actores en nuestros ámbitos, ¿no? Es decir, vemos a una institución de salud que funciona por su lado, a una institución de educación que funciona por la suya, a las familias que pueden hacer lo que pueden, a gobiernos locales que, bueno, no pueden hacer mucho porque es un país tan centralizado que, bueno, que se puede esperar de ellos, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, más o menos también pasa lo mismo. Y sumémosle a esto también en el caso de los adultos mayores, sobre todo la inseguridad económica de que quizás no pueden acceder a una pensión o a la pensión que han podido acceder no resuelve las necesidades que pudieran tener, sobre todo en materia de salud, que van aumentando con la edad por todas las enfermedades que pudieran estar acarreándose a esas edades ya y que requieren de medicamentos y requieren de otra serie de atenciones que con pensiones a veces tan escuálidas como las que van teniendo nuestros adultos mayores no pueden ser resueltas, ¿no? Y los centros de cuidado, por ejemplo, son alternativas importantes que hay que seguir desarrollando, que hay que seguir trabajando, pero eso va, vuelvo y repito, en una estrategia de política pública de la mano de poder desarrollar en Panamá un sistema de cuidados que pueda garantizar, en efecto, esos derechos sociales a los cuales merecen todos los ciudadanos poder, de alguna manera u otra, poder
beneficiarse de los frutos y los beneficios del desarrollo. En términos de la valorización de, de los grupos más vulnerables, entiéndase los grupos más jóvenes, los grupos de adultos mayores, hay sin duda, ¿no?, diferencias entre algunas naciones, entre sociedades, que uno podría un poco deducir que aquellas naciones, aquellas sociedades que tienen valores más tradicionales, ven en el adulto mayor un valor distinto a lo económico, y valorizan otros elementos importantes que pudieran estar muy vinculados a lo que podríamos denominar como el capital social, el capital humano, en cuanto a aprovechar la experiencia del adulto mayor, aprovechar el agregado en términos de conocimiento, de saberes, de experiencia que tiene el adulto mayor. Y en otros países donde, por ejemplo, los gobiernos locales están mucho más avanzados, donde están mucho más desarrollados, donde no solamente se dedican a hacer aceras, a limpiar parques, sino que en efecto hay un gobierno local con una presencia que permite la instalación y la organización de lo que se le denomina algo así como espacios interculturales, donde los saberes del adulto mayor son aprovechados en encuentros, por ejemplo, con jóvenes, y donde el adulto mayor incluso puede dedicar su tiempo a ayudar a hacer tareas a los más jóvenes, a ayudar con clubes de lectura, en la medida también de que el adulto mayor tenga algunas capacidades que le permitan estas cosas. Es decir, cuando uno examina esto, uno lo que un poco lleva a esto a pensar es que en la medida que los valores de las sociedades van cambiando hacia una mayor mercantilización de las cosas, se va perdiendo el valor de las edades que, digamos, son más dependientes, que participan menos en el mercado. Eso no es casual que un diputado de la República hace algunos meses o un año haya dicho que las escuelas no generan ninguna rentabilidad, ¿no? O que no generaban ningún beneficio económico, ¿no? Eso es una mirada obviamente muy cortoplacista, una mirada muy miope, porque realmente las escuelas son los espacios en donde estas edades, donde los ciudadanos, los jóvenes, los niños que están en edad de formación, están preparándose para ser ciudadanos, están preparándose para adquirir capacidades que les permitan contribuir a la sociedad más adelante, ¿no? Y son fundamentales porque tienen un papel central en lo que se le puede denominar como la reproducción social, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos en esta marcha o en esta dirección de mercantilizarlo todo y de no observar que hay otros elementos que no necesariamente pasan por el mercado, pero que son sumamente importantes en cuanto a lo que aportan a la sociedad y en cuanto al funcionamiento de la sociedad, ¿no? O sea, todo lo que las instituciones, tanto como, por ejemplo, la sociedad civil, las propias iglesias, distintos grupos organizados, pueden aportar, ¿no? En términos de las visiones de la vida y sobre todo yo diría que a la construcción de una sociedad con mejores formas de convivencia, con formas de convivencia mucho más pacíficas, con formas de convivencia en donde en efecto se pueda ir en una dirección donde la cooperación entre todos sea un valor importante en función del desarrollo y del bienestar de todos, porque si no, vamos hacia la ley de la selva, ¿no? O sea, la mercantilización de las cosas creo que es la ley de la selva, una especie de darwinismo social, si se quiere, pero en una muy mala manera en el sentido de prácticamente de un individualismo radical de todos
de todos contra todos, ¿no? Y de una competencia que ya entonces sí atenta, me parece a mí, contra el factor y el elemento que ha potenciado la civilización humana, que es la cooperación entre los seres humanos, y la potencialidad de los valores de la sociedad. Factores económicos que invisibilizan a los grupos vulnerables. Siendo que la pobreza y la falta de acceso a recursos económicos agravan aún más esta situación, las personas en condición de vulnerabilidad a menudo no tienen los medios para escapar de situaciones abusivas o acceder a servicios de apoyo, dificultando la posibilidad de visibilizar su sufrimiento. Y en tal sentido, hemos invitado a la magíster Julia Tomás de Ortega para preguntarle cómo impacta la situación económica en la vulnerabilidad de estos grupos y en su capacidad para acceder a ayuda y protección. Puedo iniciar diciendo que sí, existen sectores de la sociedad que debido a determinadas condiciones o características son más vulnerables. Muchos lo enfocan en la pobreza necesaria, pero no es así. Hay grupos vulnerables que realmente no especifica si es pobre, si es clase media alta, si es de clase alta, y que vulneran sus derechos humanos, son violados. Por esta razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabaja en la protección, defensa, promoción, observación, estudio y divulgación de los derechos correspondientes. Esta comisión está muy atenta a grupos vulnerables como personas migrantes, víctimas del delito, personas desaparecidas, igualdad entre mujeres y hombres, periodistas, defensores civiles, adultos mayores, en fin, una serie de grupos que no son ajenos a esta comisión. Se refiere a los grupos, me estuvo hablando de la vulnerabilidad de estos grupos y quiero empezar, sinceramente quiero empezar con la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres ocasiona pérdidas económicas, claro que sí. Uno dirá que, pero ¿qué tiene que ver lo económico con que sea agredida física o emocionalmente? Sino que resulta que esa víctima incluso son las propias mujeres violentadas quienes destinan parte de sus ingresos a terapias, parte de sus ingresos a buscar asesoría legal. Entonces eso afecta de igual forma sus ingresos económicos, amén si no los tiene y dependía totalmente de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene un efecto multidimensional sobre la salud general de la economía, tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una mujer víctima de violencia doméstica, si trabaja, no puede dar el 100% en su trabajo y eso puede recaer o la pueden destituir porque no está rindiendo el 100%. Tienden a trabajar menos horas y a ser menos productivas. Y eso en una empresa privada no lo acepta. Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima. Una mujer agredida tiene baja autoestima y por lo tanto no va a generar un buen rendimiento en su trabajo a través de crítica constante, infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otro tipo de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos o en no permitir a la pareja ver a su familia ni amistades. Todo eso acarrea un coste económico para ella. El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico y del daño económico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental que no se pueden desvalorar ni desmeritar. Entre las consecuencias de la violencia se cuenta la depresión, los trastornos estrés postraumático, los trastornos límites de la personalidad, la ansiedad, en fin. Los expertos indican que normalmente las mujeres que sufren de abuso o violencia suelen tener ciertas características.
tienen bajo autoestima, yo no lo puedo hacer, yo no puedo emprender este negocio, yo no sirvo. Entonces se ha creado ese concepto que le cuesta salir y echar adelante o tener un emprendimiento por sí misma. Son muy inseguras, tienen personalidad sumisa, se sienten inferiores a los demás, son muy dependientes afectiva y económicamente. Dentro de estos grupos vulnerables también puedo hablarles del adulto mayor, que se subestima un poco el adulto mayor y también que es agredido tanto física, emocional, económicamente. El maltrato a las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán, dado que en muchos países el envejecimiento de la población es rápido. Nosotros tenemos nuestros padres y de la noche a la mañana ya es un adulto mayor, ya no se puede valer por sí mismo, pero nosotros no estábamos preparados para eso. La falta de apoyo social, la dependencia afectiva o económica de la persona adulto mayor, le falta de formación en atención a las personas. Aquí en Panamá hay un programa, como todos lo saben, 120 a los 65, pero se han dado casos que ese ingreso a veces el adulto mayor lo cobra y los nietos, los hijos lo malgastan, dándole una pésima calidad de vida a ese adulto mayor y por ende sigue afectando la parte económica. Ese sí, en el caso de que pueda tener ese bono, ese beneficio, pero hay adultos mayores que no cuentan con ese beneficio, que dependen económicamente de los hijos, de los nietos, y son sometidos a mucho maltrato, casualmente por eso, porque dependen económicamente de ellos. En este caso hay que orientar a los familiares en actividades dentro de vida y economía del hogar, que esos adultos mayores se sientan útiles y con la posibilidad de opinar y decidir de acuerdo a familiares constituya un soporte para ellos. El más común de los maltratos en el adulto mayor, descuidos en la higiene, la alimentación, entre otras, que implica la parte económica, que tenga su ropita lavada, la lavandería, se lleva a la lavandería, de que tenga su alimentación al día. Para tener su alimentación al día hay que hacer un buen súper. Entonces, esa es otra cuestión. El costo de la canasta básica que ahora mismo que hay en Panamá no es al alcance de todos. Sí, en este aspecto sí caen en los grupos vulnerables de pobreza, cierto. Aquí sí cabe eso. No todos los adultos mayores en situación de pobreza alcanzan el costo de vida de la canasta básica. Y eso le hablo de la canasta básica de alimentos. También hay de la canasta básica de medicamentos, porque a cierta edad hay que tomar medicamentos para la presión, para la diabetes, para el corazón, y eso genera un costo que no todos los grupos familiares pueden asumirlo. Lo que yo recomiendo en este caso con el adulto mayor para llevar una vida íntegra de esa situación, que tenga un apoyo en su estabilidad económica, el declinar de sus funciones vitales, el entendimiento de que tal vez le quede poco tiempo y el afán de trascender y dejar un legado. Para esto, yo le doy un consejo a todos los que nos escuchan en este momento. Practiquemos un poco con estos abuelitos, abuelitas, pónganse con ellos a ver películas, pero de su época, para que se sientan a gusto, conversar el pasado mientras se ve un álbum de fotografía. Si el adulto mayor tiene un ingreso, preguntarle qué desea con eso, qué se puede comprar, decirle también, mire, falta esto en la casa, con qué nos puede apoyar, que él se sienta parte, que se sienta útil en el hogar sobre eso. Escribir para legar historia de la familia, leer libros que documenten hechos históricos, contar con historias de su vida y en general hacer reminiscencia. La verdad es que muchas familias no se preparan para llegar a este momento cuando seamos adultos mayor. Y no sabemos, cuando llega ya la persona está adulta, no sabemos qué hacer. Y todo lo enfocamos en lo económico, pero no es todo lo económico. El adulto mayor necesita de mucha atención, también como personas, que vernos en un aspecto biopsicosocial espiritual.
Que no se nos olvide eso siempre y por ende ese adulto mayor tiene derecho a que lo vean de esa manera. Las actividades que le he mencionado anteriormente pueden servirle como estrategia para distraer a ese ser querido cuando se encuentre confundido o cuando necesite proponer alternativas para lograr algo como el aseo personal o simplemente cuando necesite una pausa al día. Es lo que puedo decir en lo que se refiere al adulto mayor. El maltrato infantil no escapa de la realidad nacional en Panamá. El maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud, sí, física y mental, que duran de por vida. Ningún niño nace agresivo, a menos que tenga un trastorno psicológico. Sus consecuencias sociales y laborales pueden a la larga ralentizar el desarrollo económico y social de un país. Porque si un niño nace en una vivienda, en un hogar, con conflictos, con violencia doméstica, ese niño en algún momento va a crecer con conflictos con figuras de autoridad, nunca va a obedecer a nadie, llámese policía, llámese jefe, llámese médico, lo que sea, nunca los va a obedecer, porque todo esto radica de su infancia. Recuerden que los primeros 5 años de vida son muy importantes y marcan la personalidad de un niño, una niña. Y decimos, pero eso qué tiene que ver con el desarrollo económico, mucho, tiene que ver mucho porque no estamos llevando, no estamos criando hijos para una sociedad económicamente activa, estamos criando hijos a la, a la deriva. Niños que cuando ya crecen son adultos, no quieren trabajar, no quieren aportar, no encajan en ningún trabajo por esta situación que vivieron de maltrato infantil en su momento. Así puede acabar desarrollando inseguridad, angustia o una clara propensión a presentar problemas para relacionarse en su entorno y rechazar las actividades escolares o laborales en su momento. Con frecuencia los niños y niñas sometidos a cualquier tipo de maltrato carecen de creencias positivas acerca de sí mismo y de su mundo, de su entorno. ¿Yo para qué voy a ese trabajo? Si en ese trabajo a mí no me valoran. Y puede ganar 1.000 y siempre está inconforme por eso, porque hay una situación de autoestima muy intrínseca. ¿Qué es el maltrato infantil? Ya todos lo sabemos, toda agresión u omisión intencional, física, sexual, psicológica o negligente contra una persona menor de edad. Además de la exposición a situaciones de violencia, puede alterar el desarrollo, como yo le dije en un momento, biopsicosocial y hasta espiritual. Hoy día hablamos mucho de que al individuo hay que verlo también en su parte espiritual, no subestimar esa parte de su vida y repercutir en el crecimiento físico, cognitivo y emocional. Principales agresores. Identificar a los principales agresores es fundamental para abordar este problema. Desafortunadamente, en muchos casos, la violencia proviene de personas cercanas a las víctimas. Para poder dimensionar esta situación, tenemos la presencia del magíster Alfredo Córdoba, experto en criminología, al que le cuestionamos lo siguiente: ¿quiénes son generalmente los agresores en los casos de violencia contra mujeres, niños y personas adultas? Vemos que empezando, ante todo, tenemos que entre hombre y mujer, la mayoría de los principales agresores marcan los hombres, empezando por esa parte, porque desde temprana edad nos vemos como los hombres son como más inquietos que las mujeres y tienen este tema, este impulso más arraigado, ¿no? Más arraigado en el juego violento, el juego más fuerte, al que de las mujeres, pues en gran medida, ¿no?
Cuando ya se va llegando a la etapa adulta, vemos que la violencia principalmente contra las mujeres proviene de las parejas o exparejas. La mayoría de los casos de violencia con las mujeres son perpetradas por sus parejas actuales o exparejas. Este tipo de violencia se manifiesta en forma de abuso físico, emocional, psicológico, sexual y a veces económico por parte de esta forma de la pareja, ¿no? Ejemplo, marido, novio, pareja de hecho o pareja o que anteriormente han sido pareja. Los familiares también, otros familiares como padres, hermanos, tíos, también pueden ser agresores de la violencia, puede incluir el abuso doméstico y situaciones de control y cohesión dentro del ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar, esta violencia es por el tipo de control que el hombre o el macho o tiene sobre la, sobre la mujer. Y también puede haber conocidos, amigos, en algunos casos los agresores que pueden ser amigos, conocidos de la víctima, aunque hay casos menos comunes, ¿no? La violencia puede surgir de relaciones sociales o laborales. Contra los niños también, los padres o tutores, la mayoría de los casos de violencia infantil son cometidos por los propios padres o tutores. Esto incluye abuso físico, negligencia, abuso emocional y abuso sexual. Los padres pueden ser biológicos, adoptivos o padres de crianza. Por ahí viene también los padrastros, ¿no? Aparte que muchas de las personas a veces se caen en este tipo de situaciones, ¿no? Familiares cercanos, otros familiares cercanos como abuelos, tíos, hermanos mayores, también pueden ser responsables de la violencia. Los cuidadores y personal educativo, en algunos casos los cuidadores como maestros o personal de guardería y escuelas que pueden ser perpetradores de este tipo de abuso contra los niños. Conocidos de la familia, vecinos, amigos de la familia o cualquier adulto que en la red social del niño también pueden ser agresores, aunque no mucho de manera, pero también caen en este tipo de situaciones. La violencia contra los ancianos, los familiares, ocupa casi los primeros puestos, ¿no? La violencia contra las ancianas suelen ser cometidas por miembros de la familia, especialmente los hijos de adultos o nietos que pueden estar a cargo del cuidado del anciano. Esta violencia puede incluir abuso físico, emocional, financiero también o negligencia. Otros familiares como los cónyuges o hermanos también pueden ser los agresores de este tipo de víctimas. También los cuidadores, personas a los cuales uno le paga, profesionales o informales, como los asistentes de cuidados en el hogar, personas de residencia o amigos, pueden ser responsables de la violencia. La violencia puede ser física, emocional o financiera también. Y conocidos, los conocidos, en algunos casos conocidos o personas que quienes el anciano interactúa regularmente pueden ser los perpetradores. Algunos de los factores también comunes en este tipo de relación es la dependencia, ¿no? Muchas veces la víctima depende del agresor por su sueldo o por una situación emocional o por situaciones físicas también, lo que complica la denuncia y la salida de la situación de la violencia, porque esto se llama el círculo de la violencia. También la dinámica de poder. En todas estas relaciones suele existir una dinámica de poder y control, donde el agresor tiene alguna forma de dominación sobre la víctima. El ambiente familiar o doméstico, la violencia generalmente ocurre en el contexto del hogar o en las relaciones familiares donde la proximidad y la confianza facilitan el abuso.
Ante todo esto, también cabe recalcar que es importante la prevención y el apoyo, ¿no? El apoyo de la familia, el apoyo de las personas cuando tomen conciencia de que ha ocurrido este abuso. Ahora bien, ¿cómo prevenir la violencia? Para combatir la violencia contra los grupos vulnerables, necesitamos una acción coordinada que involucre a la comunidad, las autoridades y las instituciones. Para tener una idea de cómo articular estos actores, hemos invitado a don Julio Alonso, investigador criminal y experto en prevención de la violencia, para preguntarle, don Julio, ¿cuáles son algunas de las estrategias más efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, los adultos mayores, así como de niños, niñas y adolescentes? Es una pregunta bastante amplia y por lo menos primero tenemos que identificar los tipos de violencia que son más comunes, que es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica en el caso de las mujeres, la violencia física en el caso de personas mayores, adultos mayores, la violencia psicológica a los tres grupos y a los niños también, y cómo el Estado, por medio del gobierno, puede reducir este tipo de actos que van en contra de este grupo vulnerable, que es una gran mayoría, y esto es volviendo nuevamente a retomar lo que es la cultura de paz, la certeza un desarrollo integral de la familia, que no haya, que sean las familias nucleoides, no extensas o separadas, y eso es difícil porque en esta sociedad el devenir diario de las necesidades ha forzado pues de que muchos jóvenes, que es la matriz este problema de la violencia, que se crean personas que no tienen tolerancia, que tienen estrés y que asimismo lo reproducen a su familia, esos jóvenes que a temprana edad tienen hijos y sus hijos se van reproduciendo en ese mismo caldo de violencia porque se vuelve común. ¿Cómo entonces el Estado puede retomar la educación, la cultura, la tranquilidad y la cultura de paz que requieren? Es con mucha educación, con volcarse a las escuelas, a las tres instituciones que encierra el Estado, que es la familia, el hogar, las instituciones públicas y la escuela. Pues recordemos que tenemos la educación formal, que es la escolar, y la educación de casa, que los profesores en la otrora quizás daban un poco esa educación a los niños en su hogar. Recordemos cuando el padre aceptaba que se reprimiera por parte del profesor a su niño en la escuela y había vigilancia del vecino, que ese niño estuviera haciendo las cosas correctas, del profesor en la escuela que estuviera haciendo las cosas correctas, de que el padre recibiera una queja no se fuera contra el que pusiera la queja, sino que viera y a conductar a su hijo, y eso se ha perdido. Entonces, las instituciones tienen que entrar como una maquinaria, yo siempre lo he dicho, a dar no solamente la prevención y la reprimenda, el castigo, sino también dar las oportunidades, porque cuando se tiene el beneficio de la oportunidad, tú no tienes entonces la necesidad de buscar estos tipos de violencia o actos delictivos que van relacionados, van muy de la mano. Quizás a veces no como tal de un acto delictivo, una violencia por violencia intrafamiliar, de un padre que castiga a su esposa, de un padre que castiga a su hijo, de una madre también que abuse del hombre. O sea, este tipo de situación institucional a nivel del país tiene que volcarse con ayuda de educación, de volver a la comunidad, de las instituciones como el MIDE, el Ministerio de la Mujer, el Instituto de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, hacer una sinergia, y eso es lo que no ha pasado, que no se le da oportunidad a esas familias para que caigan en ese tipo de situación. ¿Cómo? Estando a la par en los lugares donde están los hotspots o que haya mayor
deserción escolar, problemas económicos, delincuencia. Retomar al niño ese, agarrarlo de la mano y trabajarlo para que cuando llegue a una edad productiva sean hombres de bien. La teoría del ombligo que siempre yo he dicho es que cuando llega un joven a la mitad de su vida, al ombligo de su vida, es muy difícil que se pueda las autoridades lidiar con una persona que no ha tenido la educación formal y la educación en casa para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal y poder luchar por cosas mejores y no irse por el camino fácil o ser un ciclo recurrente de violencia, de maltrato intrafamiliar, porque no tienen patrones de conducta dentro del hogar, patrones de conducta en la comunidad y patrones de conducta de los líderes. Entonces tenemos una descomposición social que nos ha llevado a ese nivel de intolerancia, a ese nivel de violencia, a ese nivel de desprecio por los derechos de los menos, los más vulnerables y no valorizar la vida, porque tenemos casos de violencia que llegan a término muerte, violencia contra la mujer, sobre todo los feminicidios, el femicidio, que es una estadística creciente, el maltrato psicológico y físico a esos jóvenes que crean hombres y mujeres que no están preparados para tener una familia y que muy jóvenes traen niños al mundo que no tuvieron un tipo de patrón que los llevara a tener una conducta aceptable por la sociedad. Entonces, en ese sentido, resumiendo y llegando a un análisis, tenemos que lograr una sinergia entre todas las instituciones estatales, hacer el match con la sociedad y con los hogares. Esto es difícil y ha sido una problemática. Adicional, tenemos el problema del amor filial. Todo este tipo de violencia, que no es la violencia criminal por sí, de externa, es una violencia de un círculo, la violencia psicológica, económica y física, se da en un círculo filial. Entonces es muy difícil y el secreto es la educación y la denuncia oportuna no solamente de los miembros de la familia por un manoseo, una violencia sexual contra un menor, una violencia contra un adulto mayor. Ese tipo de situaciones que hay que reportar por los vecinos o por los mismos familiares que dificulta porque siempre vulnerable es el papá, la hermana, el tío, el esposo, que no quiere que quede preso y llegan entonces a esos hechos de violencia donde se pierden vidas, es el ítem importante para poder educar a la sociedad y que haya la denuncia ciudadana y que haya certeza de que ese equipo pueda con sus trabajadores sociales, con sus sociólogos, psicólogos, con médicos atender esa problemática. Y eso es lo que no se ha logrado en Panamá. Ese es el problema. Adicional también el anexo de nuevas tecnologías a estas mujeres maltratadas, esas órdenes de alejamiento, esos brazaletes electrónicos, esos GPS, esos sistemas de información geográfica, esa atención de las casas de paz, de las juntas comunales, de las visitas de los centros de salud. O sea, es un plan nacional que creo que no ha habido el alineamiento y la problemática de la estrategia como país en materia de violencia, que es creciente, las estadísticas así lo dicen, y que no lo hemos tomado en serio hasta que no nos toque que un familiar esté en ese punto y entonces lo exponemos. Pero es un secreto a voces y una cifra negra de muchos casos que no se denuncian, donde hay maltrato y abuso de parte, sobre todo, de familiares. Y ese es el gran secreto que nosotros tenemos que develar con educación y que el Estado tenga programas, proyectos y planes efectivos, con medición, con respuesta, y que no solamente sea el castigo, sino la ayuda psicológica a ese maltratador, porque de repente puede mejorar la situación en un hogar, porque es un círculo cerrado, donde muchas veces mujeres, niños y adultos no denuncian por no caer en que un familiar quede detenido. Es un gran reto que tenemos como sociedad. ¿Cómo abordar la violencia? Para combatir la violencia contra los grupos vulnerables, necesitamos una acción coordinada
que involucre a la comunidad, las autoridades y las instituciones. Sin embargo, la propia víctima juega un rol importante. Para tener una idea de cómo articular a estos actores y a la víctima, hemos invitado a la licenciada Xiomara Soto, destacada psicóloga panameña, para preguntarle qué recursos y apoyos pueden ofrecerse a las víctimas para ayudarlas a salir de una situación abusiva. Buenas tardes. La violencia es una situación de poder. Esto es una situación bien compleja. Es muy difícil salir de este círculo de violencia donde muchas veces la víctima recibe el maltrato, el victimario vuelve y la envuelve, la manipula y vuelve y es un círculo, ¿verdad? Hoy te pego, mañana te quiero, mañana te traigo un regalo y esto siempre pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de padre e hijos, en las relaciones de hijos con padre, en las relaciones de trabajo. Las relaciones del abuso, de la violencia, es un poco difícil que el que está abusado se sienta o se dé cuenta de que está sufriendo abuso de violencia, porque esto es un ciclo, ¿no? Entonces, la persona abusada siempre justifica el maltrato que le hace el abusador. ¿Qué se puede hacer cuando usted puede entender, cuando usted puede darse cuenta que está viviendo en una situación de abuso? Usted puede buscar ayuda profesional, ya sea en las instituciones gubernamentales. Hay organizaciones que brindan ayuda a los violentados y sin ningún lucro, porque no tienen que pagar, pero esto es un proceso. Esto es un proceso que usted solamente, cuando usted busca ayuda profesional o busca ayuda en una institución, no se va a resolver, o busque ayuda en la corregiduría o busque ayuda en alguna ONG. Esto no es algo que usted lo puede solamente resolver con una sola vez. Esto es un proceso. Usted tiene que ir varias veces a diferentes ciclos de terapias para que usted pueda entender y pueda superar y pueda sanar muchas de estas heridas. Porque este es un proceso que muchas personas sufren desde niños, son violentados por su padre, adolescentes siguen siendo violentados, cuando cuando se casan, sigue siendo violentados por sus esposos. En sus trabajos, muchas veces son violentados también por los jefes, porque el que abusa siempre tiene una relación de poder. Entonces, siempre trata de subyugar al abusado. Entonces, el abusador es una persona muy manipuladora y sabe cómo puede manipular al abusado. Y entonces se convierte en un círculo de llanto, de resentimientos. Hoy te quiero, mañana te odio, ya no sé qué hacer y tú no sirves para nada y eres bueno para nada. Entonces también tiene que ver mucho con tu autoestima. Si tú tienes una baja autoestima, vas a ser también propenso a sufrir violencias por las personas que están a tu alrededor. Este es un proceso que tiene muchas connotaciones y que marca a las personas que sufren violencia. Las marcas muchas veces para su vida, las marcas para todo el tiempo, son personas sumisas, son personas que siempre tienen temor, son personas inseguras, son personas que sienten que no valen nada, que no sirven para nada, que nadie las quiere, que son feas, que son malas, que son brutas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un proceso de violencia. Esto sí tiene cura, pero no es una cura inmediata, es una cura
que tiene un tiempo. Y hay que ir a citas, hay que ir donde un psicólogo, hay que ir donde un psiquiatra, hay que ir a donde un terapeuta para poder subsanar este proceso de violencia. Esto es algo que tiene que ver mucho con todas las partes. Esto no es una sola parte, esto es una parte social, una parte cultural y también tiene que ver mucho con los patrones institucionales o los patrones políticos del país. Entonces, esto es una suma de situaciones que llevan al proceso de la violencia. Pero en términos generales, la violencia es un asunto de poder, de tener poder. La persona que ejerce violencia sí tiene poder sobre el violentado y siempre va a buscar cómo ser eh, evidente esta situación a través del maltrato psicológico, a veces el físico, a veces el emocional, el económico. O sea, que hay muchas maneras de violentar a una persona. Y estas personas quedan marcadas y siempre tienen una autoestima baja, sienten que no valen, sienten que no sirven. Entonces, en el proceso, para poderlo sacar de esta situación, hay que llevarlo a un proceso de psicoterapia, hay que llevarlo a un proceso de subirle esa autoestima y hay que también, este es un proceso que no se va a hacer, vuelvo y le repito, que no se va a lograr solamente una vez, este es un proceso que tiene varias sesiones, que tiene que ver con varias situaciones en su vida. Entonces, eso es lo que puede, cómo puede enfrentar una persona que sufre de violencias este proceso. Sí hay instituciones, pero hay algo que también es importante, que la persona entienda que está viviendo un proceso de violencia y que acepte la ayuda. Porque por lo general las personas que viven les cuesta mucho aceptar que tienen un proceso y que sufren una violencia y aceptar ir a un tratamiento también les cuesta mucho. Entonces, esto no es fácil. Esto es un fenómeno que no es fácil. Primero, porque tenemos que empezar a aceptar, yo estoy viviendo esto. Dos, necesito ayuda. Tres, ¿dónde puedo ir a buscar esa ayuda? Esa ayuda se puede buscar a través de instituciones ONG, a través del gobierno, a través del MIDE, a través de los centros de salud, a través de la alcaldía, a través de las corregidurías o ahora eh, cosas de paz. Todas estas personas pueden ayudarlo. La policía, usted se puede acercar y decir, estoy en un proceso de violencia para que pueda ser llevado y ser ayudado a superar estas situaciones. Esto es muy complejo, pero lo más importante es poder identificar que usted está viviendo en un proceso de violencia para que así mismo puedas buscar ayuda y ser ayudado. Esto ocurre no solamente las personas de bajos recursos, todas las personas pueden sufrir en un momento dado este tipo de violencia. Entonces, seguir buscando ayuda hasta que usted sienta que su autoestima ya ha mejorado para entonces que usted pueda restaurar su vida y seguir adelante. Lo más difícil es identificarlo, vuelvo y les digo. Pero después que usted lo identifique y usted busque ayuda, usted puede salir adelante y eso en un proceso, pero puede salir adelante. Entonces, estas son cosas que tiene que tener bien clarito en cómo poder buscar ayuda tanto para ustedes como para sus hijos, como para alguna persona adulta mayor, como para un adolescente, porque en todas estas etapas se puede vivir violencia como adulto mayor, el maltrato de los hijos, la indiferencia, el no cuidarlos, el no darles las medicinas, el tenerlos solo. Este es un proceso de violencia. Con los niños, pegarles, no llevarles a la
escuela, hablarles cosas feas, ponerlo a trabajar. Todo esto es una violencia. Con los adolescentes, humillarlos, decirles que no sirven para nada, bajarles su autoestima, eh, eso también es un problema. Y con las mujeres pueden darse la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, que no los ayudan económicamente, que le pegan, que solamente las tienen para utilizarlas, limpien, para que les laven, para que les cocinen, para que les tengan relaciones con ellas, pero no la validan. Entonces, estas son las diferentes. También los hombres pueden recibir violencia de parte de las mujeres, cuando las mujeres le quitan la plata, cuando las mujeres lo engañan, cuando las mujeres eh, no lo validan, emocional, psicológica y a veces hasta sexualmente lo discriminan. Entonces, esto también es un tipo de violencia, porque todos los seres humanos sufren violencia, ya sea el hombre, la mujer, los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Todos de una u otra forma podemos en un momento de nuestra vida sufrir un tipo de violencia y a veces no lo entendemos, a veces hasta lo aceptamos y lo justificamos. ¿Por qué? Porque la persona que por lo general nos violenta es la persona que nosotros queremos, es la persona que nosotros tenemos, añoramos, nos gusta estar, la amamos y sentimos que es una manera que ella nos quiere. Ah, no, él me regaña. Ah, no, él me pega porque hice las cosas mal. Ah, él no me da la plata porque no le alcanza. Ah, él le pega al niño porque el niño se porta mal. Ah, él maltrata al niño porque el niño no hace caso. Ah, él no me trae la plata para las medicinas, dicen los papás, porque no tiene. O sea, que siempre justificamos al agresor. Es algo muy típico en este tipo de violencia. La violencia contra grupos vulnerables que afecta a niños, mujeres y adultos mayores a menudo es considerada silenciosa e invisible para gran parte de la sociedad. Esta invisibilidad se debe a varios factores interrelacionados que perpetúan el ciclo de abuso y dificultan su reconocimiento y erradicación. Uno de esos factores es la dinámica de poder y control en las relaciones abusivas. Los agresores utilizan diversas tácticas de manipulación para mantener a sus víctimas en un estado de subordinación y temor, incluyendo amenazas y coerción. Esta manipulación frecuentemente resulta en el aislamiento de las víctimas de sus redes de apoyo, creando una burbuja de silencio que oculta el abuso. La estigmatización y la vergüenza también juegan un papel crucial. La sociedad a menudo culpa a las víctimas por su situación, lo que genera en ellas una profunda sensación de vergüenza y responsabilidad, desanimándola a hablar sobre sus experiencias. Esta percepción de que el abuso es un asunto privado refuerza el silencio en torno a la violencia. La normalización del abuso contribuye a su invisibilidad. En algunas culturas o familias, la violencia es vista como una parte normal de la vida cotidiana. Este comportamiento se internaliza como aceptable y esperado, tanto por las víctimas como por los observadores, quienes ven la violencia como problemas domésticos que no merecen intervención externa. Las barreras legales y de protección son otro obstáculo significativo. Las víctimas a menudo desconfían de las instituciones encargadas de protegerlas, como la policía o los servicios sociales, debido a experiencias previas de indiferencia e ineficacia. Además, la dependencia económica del agresor puede hacer que las víctimas se sientan incapaces de escapar de la situación abusiva, reforzando el ciclo de la violencia. La privacidad del hogar también contribuye a la invisibilidad de la violencia. Al ocurrir
Lejos de la vista pública y de las instituciones, su detección y comprensión como un problema social grave se dificulta. Muchas personas no están conscientes de los signos del abuso o no saben cómo intervenir adecuadamente, perpetuando así el problema. El impacto psicológico en las víctimas es devastador. El trauma y el miedo inducidos por la violencia pueden paralizarlas, impidiéndoles buscar ayuda, a hablar sobre su situación. La constante erosión de su autoestima las hace sentir que no merecen ayuda o que no podrán sobrevivir por su cuenta. Finalmente, las normas culturales y sociales también juegan un rol en la perpetuación de la violencia. En muchas sociedades, estos roles de género tradicionales perpetúan la idea de que los hombres tienen derecho a ejercer control y poder sobre mujeres y niños. Las estructuras patriarcales refuerzan la subordinación de mujeres y niños, perpetuando la violencia como una forma de mantener el control. Estos factores crean un entorno donde la violencia contra grupos vulnerables persiste sin ser detectada o abordada adecuadamente. La combinación de manipulación por parte del agresor, estigmatización de las víctimas, barreras para buscar ayuda y la invisibilidad de la violencia en el ámbito privado contribuyen a que esta problemática siga siendo silenciosa e invisible para una gran parte de la sociedad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Panamá Segura. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando temas vitales para nuestra seguridad y bienestar.